¿Qué tal? En este momento vamos a hablar de un tema muy importante que estamos a días de que comience. La vigencia del TEMEC y tiene repercusiones laborales muy importantes. Prepárese, porque esto es una gran oportunidad o una gran preocupación. Pero eso nos lo dirá el experto que nos acompaña en esta ocasión. No se despegue de su programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Como les anticipaba en la introducción, tenemos un experto para que nos ubique en lo que viene a ser ya la entrada en vigor del TEMEC en el tema laboral, porque esto nos puede dar una gran oportunidad a aquellos que tienen negocios con Estados Unidos. Puede generar un serio problema si no se atiende. Me permito presentar de nueva cuenta Diego González Aguirre, que está dentro de la práctica del derecho laboral de la firma EY. Diego, hermano, teníamos un par de años que no hacíamos una entrevista. Estoy agradecido por esta oportunidad. No, gracias, mi estimado Adrián. Buenas tardes y un gusto estar aquí con ustedes. Pues, Diego, pues vamos haciendo ese antecedente. Sabemos que la situación económica global está cambiando y hay elementos, para no entrar en política, que no es nuestro tema, que nos puede favorecer para ser un proveedor, ¿sí? Aumentar nuestra proveeduría hacia Estados Unidos en manufactura. Entonces, ¿qué hay alrededor del TEMEC? Mira, el TEMEC, como todo mundo lo sabemos, es una versión 2.0 del NAFTA, del tratado previo. Y yo te diría que desde la perspectiva de negocios, una de las cuestiones más importantes y que más ruido causó es el famoso apartado laboral del tratado, ¿no? Y al final del día el tratado viene a ser un eslabón más de una cadenita sobre la cual ha ido transitando México. México hace un par de años posiblemente ratificó ciertos convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical, y al ratificar esos convenios internacionales estaba obligado a introducir legislación nueva local para, velar de mejor forma por ese derecho a la libertad sindical y a la libre negociación colectiva. El segundo pasito en esta cadena fue justamente la reforma en materia laboral que vivimos en mayo del año pasado, donde, pomposamente se anunciaba que era el fin de los llamados sindicatos blancos y de los contratos colectivos de protección. Es decir, esos contratos donde el trabajador no participa en su discusión y donde el trabajador en muchos casos ni siquiera es parte de la membresía del sindicato titular del contrato colectivo. Y eso fue la reforma del año pasado, en mayo del año pasado. Después vino la negociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC con USMCA, y se incorpora esta cláusula o este apartado laboral exclusivo para México, que ese es un punto bien importante. Y no hace más que retomar los principios de los convenios de la OIT y la reforma laboral del año pasado. Y es bien importante darle su justa dimensión porque solo aplica para el caso mexicano, es decir, Estados Unidos y Canadá se preocuparon por introducir obligación específica a México en materia de cumplimiento laboral. Y básicamente, ¿qué es lo que hay detrás de bambalinas, Adrián? Bueno, claramente el costo de mano de obra impacta en los costos de los productos, ¿no? Entonces hay un fenómeno económico que se llama dumping laboral, que en la medida que tú controlas las tarifas salariales, puedes controlar de forma importante el costo de tu producción, ¿no? Con lo cual, los sindicatos americanos, mayormente la industria automotriz, decían que México está haciendo dumping laboral porque a través de negarle el acceso a los trabajadores a una verdadera negociación del contrato, pues no hay una negociación salarial real, ¿no? De ahí que el empleador controle el salario y con eso controla el costo de producción. Y dejamos de ser competitivos nosotros, Estados Unidos y Canadá, mano de obra. Y es lo que vimos un poco en el NAFTA, ¿no? En la primera versión, donde desde el 94 que se firmó empezamos a ver cómo se asentaron naves industriales, producción, manufactura en México a raíz de ese tratado, ¿no? Y un poco este 2.0 del tratado viene a incorporar esta regulación en materia laboral justamente para acabar con el dumping laboral. Ese sería como el antecedente.
Ok, ahora, viendo este antecedente, Diego, bueno, vamos de manera general, ¿cuáles son esas reglas? Y sobre todo yo creo que la duda que tenemos muchos, pues cómo se va a vigilar, quién va a ser el garante de que se cumplan. Me gustaría que nos explicaras esos dos temas, Diego. Claro, se ha hecho, digamos, especial hincapié en que el tratado introduce reglas de lo que llamamos derechos a una sindicación efectiva, que es que los trabajadores realmente decidan si forman parte del sindicato o no. Y dos, si ese sindicato va a ser el que negocie el contrato colectivo. Entonces, por un lado es sindicación efectiva y por otro lado es negociación colectiva de forma, ¿no? En serio. Esos son los dos pilares, ¿no? Pero también hay una serie de componentes laborales que, por ejemplo, limitan el trabajo infantil, ¿no? También hablan del trabajo forzoso, pero también hay una cuestión de discriminación salarial. Y esto es bien importante, Adrián, porque si retomamos el tema del dumping, podemos ver que puede haber discriminación salarial si yo no estoy otorgando salarios por arriba de la línea de bienestar que marca la OCDE para las remuneraciones o el ingreso de los trabajadores, ¿no? Entonces, todo este capítulo laboral va tendiente a eso, dumping laboral, controlar la discriminación salarial y fortalecer a los trabajadores para que puedan hacer esa negociación, ¿no? Y que sea una negociación efectiva. Ok, y bueno, esa es la parte que se busca en la parte económica. Ya mencionaste, bueno, la restricción de la provisión del trabajo infantil. ¿Qué otras características? Bueno, sabemos que es un tratado de libre comercio, hablando meramente mercante, el tema, pero ¿hay alguna protección adicional como lo establece la OIT con todas sus recomendaciones que busca la mejora de las condiciones laborales, o simplemente el TEMEC está simplemente actualizando nuevos cuidados para evitar esas ventajas que daba una mano de obra barata? Sí, fíjate que como toda norma, lo sabemos bien, si no tiene un mecanismo de sanción, decimos en las escuelas de derechos, es una norma perfecta que no tiene dientes, ¿no? Entonces, si no hay sanción, nadie la cumple, ¿no? Entonces, el tratado lo que introduce como un capítulo para verificar el cumplimiento de estos derechos laborales es la posibilidad de que los Estados miembros, es decir, Estados Unidos o Canadá, si presumen la posible violación de derechos laborales en un centro de trabajo, podrán, bajo ciertos procedimientos, echar a andar una figurita que se le llama en el tratado un mecanismo laboral de respuesta rápida, que lo que busca es que se haga una verificación de una posible violación de derechos laborales a los trabajadores y que a través de una especie de panel arbitral, ¿no?, se hagan inspecciones en sitio, ¿no?, y que pueda este panel articular una misión para confirmar si en el centro de trabajo X hay o no una violación, por ejemplo, de que se le impida a los trabajadores tomar parte en la negociación del contrato colectivo. Ese mecanismo de laboral de respuesta rápida puede o no llegar a un panel arbitral, habrá que decirlo, pero es justamente la forma como se van a resolver las controversias, y ese panel, si encuentra que efectivamente hay una violación de derechos, podrá establecer o le dará pie al Estado parte de pedir ciertas sanciones. ¿Y cuáles son esas sanciones? Pues podemos llegar al caso de que se le cancele el tratamiento preferencial de tarifas comerciales a ese centro de trabajo. Entonces, imagínate, si yo estoy haciendo este comercio de mercaderías a una tasa arancelaria específica y bajo tratado y me la cancelan, pues estaré, digamos, comerciando fuera de los beneficios de un propio tratado, ¿no? O inclusive si la violación es reiterada, pudiera llegar al caso de prohibir ese centro de trabajo de comerciar mercaderías. Entonces, si nos damos cuenta, las sanciones por violaciones confirmadas pues son bastante severas. Ahora, ustedes como firma, como EY, como una de las firmas que siempre pregona el cumplimiento, pues uno puede pensar, pues de inmediato se va a dar el cumplimiento, de inmediato se va a estar con todas estas ventajas económicas. Ustedes como firma, sabemos que pregonan y enseñan de esa manera
a llevar a cabo los negocios. Pero quienes te escuchan es transmitirlo. ¿Por qué? Porque ustedes son referente para los demás despachos. Es la verdad, o sea, ver que ustedes con las empresas grandes estén dando una guía de un laboral compliance, por llamarlo de alguna manera, enfocado específicamente al TMEC, para decir estas son las condiciones y si nos cae ese panel internacional y nos va a revisar, aquí están los elementos de evidencia. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o qué es lo que la filosofía EY en ese tema? Mira, sin lugar a dudas, y ese es un muy buen punto, Adrián, esta regulación y de repente cuando hablamos de tratados internacionales, pensamos nosotros a lo mejor pequeña empresa o mediana empresa, que eso es algo como muy lejano a mí, ¿no? Como que, no, yo hago negocios de otra forma, a veces en papel, a veces de palabra y no me va a pasar nada. Pero la verdad es que cuántos negocios hemos visto, Adrián, sobre todo en el sector agro, que son pequeñas empresas o empresas familiares, pero que están empezando a exportar a Estados Unidos. Y esa pequeña empresa o empresa familiar que ya está teniendo negocio en Estados Unidos, pues es justamente de los que tendrán más presión, ¿no? Y no lo deben de ver como algo que, no, eso es de las grandes empresas con inversión extranjera, empresas globales, no, eso es para justamente también a nosotros, empresas familiares que empezamos a hacer negocios con Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuál es el punto clave aquí? Primero, entender que mi negocio es susceptible de esta regulación, ¿no? Eso está claro. Dejémonos de que esto es solo para empresas grandes. 2, si yo tengo un negocio donde tengo un contrato colectivo de esos que llamábamos de protección con sindicatos que no representan a la gente, pues ese va a ser mi primer gran problema, ¿no? Tengo por un lado la cuestión del Tratado de Libre Comercio, que me va a presionar a cambiar ese modelo de contratación colectiva, pero también recordar que tengo la reforma a la Ley Federal del Trabajo del año pasado, que el efecto práctico es que si yo no cambio, pongámoslo en palabras sencillas, si yo no cambio esa estrategia, el contrato que yo tengo depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, adiós. Se va a tomar por no presentado si yo no compruebo o agoto el procedimiento de legitimación de mi contrato. Entonces, puedo tener lo peor de los dos mundos, Adrián. Puedo quedarme sin contrato colectivo a expensas de estos sindicatos extorsionadores que andan buscando a quien le promueven huelga. Y por otro lado, me puedo quedar sin la posibilidad de comerciar mis productos con la tarifa arancelaria preferencial que me da el tratado. Con lo cual, es importantísimo que las empresas empiecen a hacer este análisis que nosotros le hemos denominado un análisis de clima sindical, ¿no? Y de área de influencia de mi sindicato. Es decir, mi sindicato blanco con contrato de protección ya no me va a servir. ¿Qué tengo que hacer para darle ese cumplimiento y no verme en este escenario caótico? Y la decisión va a ser interesante porque si la decisión la toma la empresa de ver cómo instrumentamos de forma distinta, pues vamos ganando el partido. Pero si el sindicato es el que toma la decisión de decirme, empresa, a partir de hoy me vas a pagar tanto porque si no, no te voy a dar la firma del sindicato, del contrato, entonces ya voy perdiendo el partido 2-0, ¿no? Sí. Entonces, el punto es replantear mi estrategia colectiva y ver cómo caigo en ese cumplimiento de no inhibir el derecho de mis trabajadores a la negociación colectiva. Ok, esa es la parte que ya está vigente, como bien dices, con la reforma, pero ahora el tema de esa estructura, estamos en el mismo tema, o sea, ya no, el mundo ya no es chiquito, ya el cumplimiento ya no es para esas grandes que cotizan en bolsa y que si no se cae y se los cargó el payaso, o sea, ya es que se les va a caer el negocio a esas pequeñas empresas que están, ahí tú me vas a corregir, tú eres el experto, acabas de decir esas familias que empiezan a cultivar berries y le surten una empresa mexicana pero con capital americano, también les va a repercutir, quiero entenderlo, porque esa empresa mexicana integrado por socios americanos van a estar vigilando que haya un laboral compliance o bien como dices, el cumplimiento de crisis sindical, de relaciones sindicales o condiciones laborales. Sí, justamente, y fíjate que ese es bien importante. El tratado de
de libre comercio establece la figurita de instalación cubierta. ¿Y qué se refiere con instalación cubierta? Que aquel centro de trabajo que comercie con Estados Unidos y Canadá es sujeto a este cumplimiento, pero aquel centro de trabajo que no comerciando compita con una empresa que sí comercie en América del Norte, también es sujeto de esto. Pensémoslo así, tengo yo mi empresa de, vamos a suponer de berries, siguiendo tu ejemplo, que toda mi producción es nacional, pero estoy compitiendo con jugadores que exportan berries a Estados Unidos, ¿no? que es un área que se ha detonado en los últimos años en Jalisco. Este competidor local de berries será susceptible de sanciones por parte del tratado porque está compitiendo con una empresa que hace negocio bajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese punto es clave, el que tú dices, no pensar que esto es algo esotérico, ¿no? Que solo aplica a la gran empresa, sino también es algo que me aplica a mi empresa familiar, que estoy compitiendo con jugadores que comercian en la zona NAFTA, ¿no? Sí, con esto para cerrar tu comentario, pues dentro del compliance existe la figura de autorregulación regulada. ¿Qué va a pasar? Yo soy esa empresa acaparadora para exportar a Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer? Que mis proveedores cumplan, porque si no, el sancionado voy a ser yo, porque pues, eso es una realidad, pero podría ser el parapeto de poner una empresa que cumpla con los pocos trabajadores que tenga y ya acá la verdadera unidad de negocio disfrazada con esa empresa, que es lo que quiere combatir. Totalmente, y tocas un tema súper importante, que lo vemos mucho en la industria del retail, ¿no? El consumo. Estas grandes cadenas que hay en cada esquina, hay tiendas de ellas, ¿no? De retail. Ese tipo de empresas tienen una política interesante y muy dura, ¿no? A todos sus proveedores, que muchos de los que colocan sus productos en esas tiendas de consumo son productores locales, de tiempo en tiempo esas grandes cadenas comerciales les hacen auditoría a sus proveedores. Y dentro de las cosas que les revisan es justamente el tema sindical, lo empiezan ya a subir en esa regulación de proveedores. ¿Por qué? Imagínate esta empresa transnacional líder en el sector de consumo en México, que tiene capital extranjero, que de repente se cuele que uno de sus proveedores está empleando menores de edad o está pagando menos del mínimo o ha inhibido a sus trabajadores a que formen un sindicato. Pues esa empresa extranjera, ¿no? que está comerciando a través del Tratado de Libre Comercio, no se va a arriesgar a tener un proveedor que esté incumpliendo con la legislación local. Entonces, si te fijas, el ámbito de aplicación, ¿no? es a toda la cadena de suministro. No nos quedemos con el primero, sino con todo lo que hay detrás, los famosos stakeholders, ¿no? Entonces, ¿cuál es el techo de esto? Pues, híjole, está altísimo el techo, ¿no? Todo el mundo podemos caber ahí. Pues bueno, Diego, entonces, pues de verdad, siempre es un placer, de verdad, platicar contigo fuera y dentro de cámara. De verdad, el tema, pues lo elegimos contigo, son con las personas que me atrevo a decir, a ver, qué tema nos aventamos, tú mismo me los propones y sé que nos va a salir bien porque hay una gran empatía, de verdad, luego de corazón, hermano. De verdad, disfruto mucho porque nos fuimos llevando. Y es que así tiene que ser el conocimiento, una característica, pues, de las personas que saben, no tienen miedo a regalar las cosas. Y pues es un valor que debemos tener todos. Ya, Diego, reitero de corazón, muy buena entrevista, me gustó mucho. Espero que podamos repetirla y podamos seguir trabajando. Claro que sí, Adrián, para nosotros igual es un placer trabajar contigo y tu organización, y a mí en lo particular me gusta tu formato porque es hablar de frente, ¿no? Hablar en una forma, permítame decirlo así, informal, entendible para el ciudadano de pie, que ese es el principal objetivo de gente como tú y yo que somos asesores
y que tenemos esa responsabilidad social con nuestro ambiente, nuestra comunidad, ¿no? Importantísimo, Adrián, recordar que el tratado entra en vigor el 1 de julio, estamos unos días, pues todo esto que hablamos tiene que ser de implementación ya. Muy bien, pues ya escucharon al experto y bueno, si me permites, Diego, voy a cerrar el programa agradeciéndote de primera mano, gracias. Y bien, ya saben, síganos en redes sociales, en YouTube, ya saben, Consejero Empresarial TV, opriman la campanita para que de inmediato reciban nuestros contenidos. Y finalmente les digo, síganos en redes sociales porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.